Buenas noches con todos los participantes. La Comisión Distrital de Capacitación y la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra, Ventanilla, ha considerado necesario acudir al uso de herramientas tecnológicas para continuar con el desarrollo de nuestras actividades académicas. Por eso, el día de hoy estaremos abordando la capacitación por videoconferencia denominada Análisis de la Ley 3036-4, Ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar en la época de la cuarentena. Una vez más, se recuerda las recomendaciones brindadas previamente, que las personas que se vayan enlazando al chat, por favor, puedan silenciar su micrófono. Aquellos compañeros que también estén interactuando en la aplicación, que puedan advertir la filtración de un sonido, que nos puedan apoyar silenciando a nuestros nuevos compañeros que van sumándose a la sesión. Para el desarrollo de la exposición se ha considerado 4 puntos importantes a desarrollar por nuestro ponente, en las cuales será una dinámica interactiva donde podremos ir sumando nuestras preguntas. Yo estaré leyendo como coordinadora académica el historial del chat para poder hacerle llegar las preguntas a nuestro expositor. Se agradece a todos su participación y hagamos fructífera esta charla. Se cede el uso de la palabra al señor doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas, es juez superior titular y presidente de la Comisión Distrital de Capacitaciones de la Corte de Puente Piedra, Ventanilla. Buenas tardes. Quien les habla, Jorge Luis Pajuelo, es integrante de la Sala Civil del Judicial de Puente Piedra, Ventanilla. Y como responsable del área de capacitación, tengo el agrado de dar bienvenida a todos los que están conectados en este momento. Como ya es consabido, hay una grave enfermedad que nos está afectando a todos, y lo cual representa sin duda un problema, pero al mismo tiempo es un desafío para nosotros reformular nuestros métodos de trabajo para cumplir nuestros objetivos. Dentro de esa línea, la Comisión de Capacitación ha venido realizando y seguirá realizando capacitaciones para familiarizarnos con esta forma de comunicación, como en este momento que estamos utilizando el programa, la plataforma Hangouts Meet. En esa medida también exploraremos otras posibilidades como el Facebook Live o el Zoom, el Skype, de modo que brindemos una mejor información a los usuarios. El día de hoy tengo el honor de presentar a nuestro expositor, quien es nada más y nada menos que nuestro presidente de la Corte, el doctor Cristian Hernández, quien nos va a exponer acerca de un tema de su especialidad, de derecho de familia, específicamente el tema de violencia familiar dentro del marco de este estado de emergencia, dentro del marco de este distanciamiento social que estamos viviendo. Sin más preámbulos, doy por inaugurado este evento y gracias a todos por escucharme. Muchísimas gracias, doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas, por esa presentación. A continuación, voy a compartir mi pantalla. Quiero que vamos a comenzar con la presentación. Entonces, no sé si están viéndola bien, que están viendo todos la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿No hay problema? No, la pantalla no se ve, doctor. Buenas tardes. No están viendo mi pantalla, me siguen viendo a mí. No. Así es. Ya. Entonces, un segundito. Entonces, otra vez voy a proceder a compartir la pantalla y ustedes me van a decir si ya están viendo la pantalla. Ahora creo que así, ¿o no? ¿Ahora sí la ven? Sí, ok, sí se ve la pantalla. Ahora sí están viendo una presentación, dice Corte Superior de Justicia de Puente Piedra, Ventanilla, ¿verdad? Sí, correcto. Sí se ve, sí. Correcto. Muy bien, muy bien. Entonces, rápidamente vamos a ingresar al tema que es materia de nuestra reunión del día de hoy, indicándoles de que las personas que están conectadas pueden ir viendo el chat, y además voy a hacer una pausa cada cierto tiempo para poder hacer una interacción y les va a dar el uso de la palabra a la administradora del evento, que en este caso es la señorita Yasmín López.
En el marco de esta pandemia tenemos un reto enorme, la situación de violencia de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Es por esa razón que quiero compartir con ustedes esta ponencia que se llama La violencia no está en cuarentena. Vamos a abordar 4 aspectos durante esta ponencia. Primero vamos a relacionar la cuarentena y el derecho a vivir sin violencia. Luego vamos a trabajar el impacto de la emergencia sanitaria como una realidad que ha puesto al desnudo todas las debilidades del sistema, que tienen que ver con no solamente la ley, sino la necesidad de adaptar al contexto las leyes y los procedimientos internos, con un reto enorme que es el no sacrificar los principios que están en juego. Y cómo la necesidad en estos casos de ir de información de calidad, de tomar decisiones que se ejecuten y que haya un seguimiento a este protocolo de actuación que hemos aprobado en diciembre del año pasado, que incluye 3 palabras, ¿no? Anima, protege, asiste, y cómo esto puede adaptarse teniendo la tecnología como su principal instrumento, un instrumento poderoso que puede garantizar el efectivo acceso a la justicia incluso en circunstancias de pandemia. Luego vamos a desarrollar las medidas que emergen en esta emergencia sanitaria y hemos utilizado un acróstico para poder señalar cuáles son estas medidas, ¿no? Primero, una puerta de acceso única, la eliminación del paternalismo y acentuación del carácter autosatisfactivo de las medidas, el redimensionamiento, el repensar cuál es el sentido real de las audiencias y cómo ahora más que nunca tenemos que garantizar el contradictorio diferido o una apelación diferida. Luego vamos a establecer algunas conclusiones desde la obligación de debida diligencia que tenemos como operadores. Quería comenzar por una reflexión. Ustedes les estoy compartiendo el mensaje de CLADE en Perú, efectuado por el Facebook el día 15 de abril del 2020. Lo que CLADE, que es la asociación de todas las mujeres que luchan frente a la violencia, exige al Estado peruano y al Poder Judicial que dicte medidas para la ampliación de la vigencia de las medidas de protección para las mujeres integrantes del grupo familiar. Y la extensión de las medidas de protección incluso 30 días después de culminada la emergencia. Eso es lo que pide, exige CLADE en Perú. Entonces, al respecto, nosotros partimos de una idea, ¿no? Lo que CLADE está pidiendo es algo que las personas que conocen la ley, el artículo 23 de la ley de 30364 ha sido modificado el año 2018 en base a acogiendo un pleno jurisdiccional nacional efectuado en el año 2017, en el que se tomó el acuerdo de que se iba a inaplicar esa norma primigenia del 23 que señalaba que las medidas automáticamente culminaban o terminaban cuando el proceso penal caía. Esto que se acordó en este pleno jurisdiccional fue convertido en ley en el año 2018. Es decir, a partir del año 2018, las medidas de protección no caen. Sin embargo, CLADE, que es la institución que reúne a las personas que tienen la dirigencia nacional de la lucha de las mujeres frente a la violencia, hace esta petición que obviamente pone sobre la mesa un serio problema, ¿no? Que hay voluntad de luchar contra la violencia, pero a veces hay un conocimiento poco profundo del marco protector ya vigente. Entonces, junto con esto, se están pidiendo medidas urgentes y que medidas urgentes que se adapten a la situación de emergencia, cuando lo que tenemos que hacer, de alguna manera, es ver el marco normativo que nosotros tenemos
y cómo ese marco normativo aún vigente puede ser una poderosa herramienta que permita hacer que las mujeres, niñas, niños y adolescentes y personas vulnerables tengan una protección efectiva en este marco, en esta emergencia sanitaria. Aquí, bueno, seguidamente esta reflexión inicial, pasaremos directamente a enfocarnos en la problemática que tiene la cuarentena vinculada con el derecho a vivir una vida sin violencia. En primer lugar, aquí tendremos que partir de lo siguiente. La encuesta DEN desde el año 2002 nos dice que 7 de cada 10 mujeres ha sido víctima de violencia. Sin embargo, no significa que todas las mujeres vivan la violencia de la misma manera. No hay una única forma de violencia ni tampoco una única forma de sufrirla. Las investigaciones que se han efectuado recientemente nos dan cuenta de que existen diferentes aspectos vinculados con la violencia. Uno de ellos es que la violencia puede ser violencia feminicida, la violencia puede ser de control escaso, de control permanente, de control riesgoso. Y solo el 9 o 10% de toda la violencia es abiertamente de control con posibilidades o probabilidades muy altas de feminicidio. Y el 26%, es decir, el 26% restante es violencia con control alto. Entonces, violencia con control alto, que puede escalamiento a posible violencia con riesgo de feminicidio, y violencia con riesgo de feminicidio nos hace un 40% de todo el grupo de mujeres que viven la violencia, como el grupo que tiene mayores dificultades o mayores problemáticas de violencia. Ahora, esto es importante entenderlo porque en el marco de la emergencia tenemos que focalizar la intervención respecto principalmente de este sector que tiene mayor situación o circunstancia de vulnerabilidad en violencia. La emergencia ciertamente ha agudizado las manifestaciones de violencia, ¿no? El aislamiento social nos protege del virus, ¿no? Pero el machismo está en casa, empoderado, por el velo de la invisibilidad, porque nadie puede salir de su casa para denunciar, y también por el velo de la impunidad, porque es muy difícil denunciar. Recientemente, justamente por Zapayal, un niño fue quemado por sus padres. La tía lo hicieron sentar en un ladrillo caliente, la tía denunció y la tía luego de la denuncia se quejaba en los medios de comunicación porque no encontraba protección de parte de los operadores. Entonces, esto nos da una muestra de las dificultades que tienen que ver con, especialmente de acceso a la justicia en la que nos coloca el aislamiento personal. La víctima dentro de la casa se encuentra a merced de su agresor, sin posibilidades de huir, de escapar, tanto de la violencia explícita manifestada por violencia psicológica, física, sexual y económica, y también de esta violencia implícita que se ha exacerbado en este tiempo de emergencia. Y esta violencia implícita, que es la violencia simbólica, que de alguna manera fortalece ámbitos y roles que están relacionados desde la perspectiva de género a elementos centrales que legitiman la situación de violencia y también la fortalecen. Miremos, por ejemplo, en el ámbito en relación a los ámbitos. La perspectiva de género señala que sobre las diferencias existentes entre varones y mujeres, diferencias físicas y biológicas, se ha construido diferencias artificiales que tienen que ver con ámbitos, con roles y con atributos diferenciados de manera arbitraria.
el primer ámbito es separar el ámbito público del ámbito privado. Es decir, mientras el hombre es el proveedor, el que trabaja afuera, el que tiene que estar en la calle, la mujer es la que tiene que quedarse en la casa. Y si ustedes recuerdan los memes iniciales de la pandemia, nos dan cuenta, por ejemplo, de hombres que no soportan más estar encerrados, que quieren que incluso estarían dispuestos a salir y a que los detengan con tal de no estar en casa, hombres que en todo caso incluso hasta dijeron, señor policía, he hablado, no sé, que cumpla con las funciones que tienen porque mi mujer salió y es fuera del horario y no la detiene nadie. Entonces, tienen que ver con esto, o sea, espacios que están relacionados, espacios diferenciados. Y también con roles, porque si ustedes ven, por ejemplo, el fracaso de la medida que se ha dado para salir por sexos, estuvo vinculada a memes, también otra vez a manifestaciones de la cultura popular, memes que estaban relacionados con el hecho de que los hombres, los varones, no tenemos las habilidades necesarias para poder comprar. Entonces, y como no sabemos comprar, nos van a devolver lo que compremos. Eso significa que no servimos para comprar. Entonces, si no servimos para comprar, ergo no servimos para cocinar. Entonces, se está reforzando desde esta perspectiva de micromachismo, ¿no? Esta diferencia de roles. Y por otro lado, esto ha sido ratificado porque el día previo a la Semana Santa, que era justamente el día en el que salían las mujeres, se notó que había un abarrotamiento total y un colapso de los mercados porque había muchas mujeres fuera. Entonces, tiene que ver también con estos roles. Entonces, como ven, estos roles, esta violencia simbólica, que es una violencia implícita, sirve de caldo de cultivo para manifestaciones explícitas de la violencia que también se han dado en la pandemia. A pesar de que el Estado, el gobierno, por ejemplo, dijo de que tenían que respetarse a las personas trans, se han visto detenciones, mofas, burlas que han circulado por todas las redes sociales que hacían, que justamente trataban con discriminación, con exclusión, con violencia explícita a las personas trans. Entonces, por otro lado, vemos que esta situación de violencia se hace mucho más grave respecto de víctimas con algún tipo de intersección o con alguna circunstancia de vulnerabilidad. Imagínense ustedes si así están las mujeres y así están las personas trans, cómo están los niños y cómo están las niñas, cómo están las personas que tienen dependencia económica y que la persona que era el sustento del hogar tiene una suspensión perfecta de labores. Entonces, y junto con esto también, cómo están las personas que tienen un riesgo preexistente de violencia, y ese riesgo preexistente que tiene que ser visualizado desde la propia conducta del agresor. O sea, la conducta del agresor es también fundamental, y para eso nosotros tenemos en la Corte las valoraciones de riesgo que se han hecho, y tenemos a un grupo, por ejemplo, que tiene botón de pánico. Entonces, cabría preguntarnos qué hemos estado haciendo durante este tiempo con las personas que tienen botón de pánico, qué medidas de coordinación, de articulación, de monitoreo telefónico se ha hecho con estas personas, y cómo se ha garantizado su derecho a vivir a una vida libre de violencia en estas circunstancias. Frente a ello, a esta situación de pandemia y esta agudización de la violencia, la sociedad entonces ha reaccionado con una normalización de la violencia, con esta coexistencia entre el machismo puro y duro y el micromachismo. Los chistes vinculados con la pandemia son razón de eso, y tienen una evidencia concreta. En el año 2019, Hernández Wilson saca un documento que es Violencias contra las Mujeres, que es un libro publicado el año 2019 de una investigación efectuada en el Perú,
donde donde destaca una investigación en la que haciéndoles una pregunta a varones y mujeres respecto de si están de acuerdo con que el marido reprenda a la mujer por el no cumplimiento de sus deberes y obligaciones de atenderlo. Los varones responden 53% dicen que sí, sí están de acuerdo, y las mujeres dicen 46% que también están de acuerdo con esa actitud. Eso significa que claramente todavía nosotros tenemos o machismo o micromachismo instalado dentro de nuestros hogares, lo cual se pone de manifiesto en esta violencia simbólica, en esta no división adecuada del trabajo doméstico y de los roles parentales entre varones y mujeres. Y frente a eso, frente a esta situación de tolerancia social, vemos de parte de las organizaciones encargadas, dedicadas a impulsar el trabajo de protección de las mujeres, que luchan, pero que tienen una lucha que plantea desde el discurso demandas sin propuestas concretas como la que nosotros hemos visto. Y de parte del Estado vemos que existe una incapacidad para generar respuestas integrales y sostenibles que no impliquen el asistencialismo. Entonces, recién el día de hoy, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel se está reuniendo para sacar un decreto de urgencia, y este decreto de urgencia va a adaptar las medidas de protección en el marco de la violencia, pero existen todavía un rasgo, un sesgo marcado hacia el asistencialismo, porque se pretende realizar una campaña fuerte para darle al Ministerio de la Mujer un presupuesto importante con la finalidad de implementar casas de refugio. Cuando en realidad no solamente se trata de garantizar que la mujer salga del hogar, sino garantizar de que ella esté protegida de violencia dentro de su casa y que sea autónoma, independiente y que tenga su derecho a vivir libre de violencia. Bueno, esto era lo que quería compartir hasta este momento, y abrimos el debate del público de esta primera parte y absolviendo las preguntas que sean necesarias. Doctor, buenas tardes. No sé si las preguntas son directas o por intermedio de WhatsApp. No, Directamente, no hay problema. Buenas tardes, doctor. César Rivero lo saluda. ¿Cómo está, doctor? Adelante. Bueno, hizo referencia a que existen diferentes, en este caso un organismo, CLAREN, Perú, que hace referencia a una ampliación de las medidas de protección. Mi pregunta era si esta ampliación es de oficio o a petición de parte, ¿cómo es que se está realizando? Muy bien, doctor. Justamente lo que yo estaba dando cuenta lo siguiente, no es a la ampliación, sino que el artículo 23 de la ley ya reformada desde el año 2018 señala que las medidas no caducan, no caen. Cuando el fiscal archiva un caso, tiene la obligación de poner en conocimiento del juez de familia para que el juez de familia valore el riesgo subsistente y en función de eso evalúe si es que la medida de protección se deja sin efecto o se mantiene. Lo mismo sucede en el caso de un juez cuando sobresee el proceso penal. Entonces, desde el año 2016 le decía de que ya ha habido una desvinculación de la pretensión punitiva de la pretensión de protección. Esta idea que se ha efectuado el año 2016 no ha sido, se ha convertido en ley en el año 2018. Entonces, lo que estoy poniendo en evidencia en la propuesta de CLADEN Perú es que CLADEN desconoce el marco normativo de la ley vigente. De acuerdo al marco normativo de la ley vigente, las medidas de protección ya no caducan, ya no caen. Entonces, ya las medidas de protección se mantienen vigentes mientras subsiste el riesgo. Eso ha generado obviamente un problema diferente, pero es un problema de operatividad, que el problema de operatividad tiene que ver con que la policía no está en condiciones de hacer un seguimiento adecuado
y monitoreo a las medidas de protección vigentes. Por ejemplo, solamente dentro de Puente Piedra en un año se dictan más de 5.000 medidas de protección, y en Ventanilla se han dictado el año pasado 4.000 medidas de protección. Entonces, en 9 comisarías en nuestra corte tenemos aproximadamente casi 10.000 medidas de protección. Entonces, esa cantidad de medidas de protección es imposible hacerles un seguimiento a todas. Por esa razón es que cuando nosotros sacamos el protocolo de actuación para la adopción y el seguimiento de medidas de protección, dijimos, no a todas las medidas de protección vamos a hacerle el mismo tipo de seguimiento. Entonces, el mismo tipo de seguimiento, eso significa que hay un sector, un grupo que, les decía, de acuerdo a la investigación de Grade de Hernández del año 2019, ese grupo que tiene el 10%, pero dentro de nuestra corte teníamos mapeados poco más de 10 víctimas de violencia con botón de pánico. Entonces, estas personas que tienen botón de pánico, ellas son las que tienen que ser monitoreadas de manera permanente. Y el monitoreo en ellas abarca diferentes posibilidades que van desde las visitas domiciliarias, el control de las visitas a sus hijos, hasta la protección policial. En el caso de las personas que no tienen esta valoración de riesgo alta, es control telefónico, monitoreo telefónico. Entonces, por eso le decía, pero las llamadas telefónicas pueden ser esporádicas. Yo puedo llamar por teléfono a la víctima de violencia todos los días, o puedo llamarla cada 2 días, o puedo llamarla cada semana. Eso va a depender en función del riesgo. Es por eso que les decía de que la violencia tiene que ver con un seguimiento, con un monitoreo, pero ese monitoreo tiene que ser diferenciado en función del nivel de riesgo en el cual la propia víctima se encuentra. Doctor Hernández, buenas tardes. Le hablo Oscar Cubillos del segundo Juego de Paz letrado. Sí, por favor, doctor. Doctor, quisiera hacer una pregunta respecto a que siempre que se habla de violencia de género, se menciona mucho la existencia del machismo y también se centraliza el sexo masculino como agresor. ¿A qué se debe siempre eso, señor presidente? A que es el resultado de la historia, doctor. O sea, no significa de que los varones no suframos violencia y que los varones nunca lloremos y que los varones nunca suframos ningún tipo de situación de violencia. Simplemente es el resultado de la construcción histórica, ¿no? A lo largo de la historia, la violencia que sufrimos todos los seres humanos, varones, mujeres, tiene un impacto letal respecto de las mujeres y respecto de otras personas que están en circunstancias de vulnerabilidad. Desde el año 2009 se montó en el Perú lo que es el Observatorio de Criminalidad. En el Observatorio de Criminalidad se hizo un cruce entre, en el caso de los feminicidios, el número de muertes de varones y el número de muertes de mujeres comparándolas por año. Y los resultados fueron los siguientes. Los varones morían más que las mujeres. Sin embargo, cuando se analizaron las causas de la muerte de los varones, se llegó a la conclusión, y es conclusión que se ha sostenido desde el año 2009 hasta hoy en el Perú, la causa de muerte de los varones en situaciones violentas es a manos de una persona que no es su pareja. Solamente de 100 varones mueren 1 o máximo 2, y eso ha sido sostenido hasta ahora, de acuerdo a las cifras de feminicidio, en manos de su pareja. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Mueren menos mujeres que varones por situaciones violentas? Sí, pero en el grupo menor de mujeres que mueren por situaciones de violencia, mientras al hombre lo atropella un carro, muere en una gresca, en un crimen, etc. En el caso de las mujeres, de cada 100 mujeres, desde el año 2009 que se ha hecho hasta ahora, 50 mueren en manos de su pareja. Entonces, hay una prevalencia con base empírica a esta situación. Ahora, nosotros, el feminicidio es la forma más grave de violencia, pero el feminicidio tiene un sustrato.
y el sustrato está vinculado con la causa que lo genera. Entonces, en la etiología de la violencia hemos hecho evoluciones. Yo le comento que yo en el año 1995 hice mi tesis de abogado sobre violencia y en esa época estaba en boga el modelo sistémico. El modelo sistémico analiza la etiología de la violencia a partir del individuo y sobre el individuo pone otra capa que es la familia, y sobre la familia pone a la sociedad. Entonces, agrupa la etiología de la violencia en causas individuales, en causas familiares o psicosociales y en causas estructurales. Obviamente que eso ha evolucionado y ahora, y le puedo decir que ahora hemos entendido, y también lo he hecho yo de la misma manera, que hay una transversalización que atraviesa estas capas. No significa que el enfoque sistémico no sea válido, sino que el enfoque sistémico está transversalizado por la perspectiva de género, que analiza las desigualdades creadas sobre la base de desigualdades naturales, físicas o biológicas. Un varón y una mujer nacemos desiguales en físico y nacemos en lo biológico desiguales. Sobre esa desigualdad se construye el género, se construye lo femenino y se construye lo masculino. Y lo masculino se construye en oposición a lo femenino. Es por eso que a un varón nos han educado desde muy pequeños a que no lloremos, a que hablemos fuerte. Entonces, frases como habla como hombre, pórtate como un hombre, sé un hombre, han estado en una circunstancia en la que la masculinidad se pone en duda, y esa masculinidad se pone en duda exacerbando esta actitud de yo soy macho peruano que se respeta, entonces yo tengo que portarme de una determinada manera. Ahora, esa manera de portarnos en la sociedad es una manera, el machismo no es culpa de nosotros. Todos, absolutamente todos, incluso de las familias más igualitarias, todavía tenemos algo de machismo, porque el machismo se transmite a través de las propias mujeres. Las propias mujeres, miren que la perversidad de la situación es que las propias mujeres inoculan el machismo porque establecen roles diferenciados en los modelos de crianza, desde los colores, o sea, los colores que eligen al momento de vestirse, desde los juegos que se eligen al momento de vestirse. Ahora ya hay mayor amplitud, ahora ya hay mayor libertad, ahora ya a los niños, veo que a los niños se les regala muñecos de pequeños, pero esas cosas eran totalmente insostenibles antes, pero todavía seguimos con algunas cosas marcadas que dan cuenta de esta desigualdad entre varones y mujeres. Lo que la perspectiva de género señala es que tiene que haber igualdad, y la única forma de construir la igualdad es garantizando el efectivo ejercicio en igualdad de condiciones de varones y mujeres. No se trata de superioridad ni de las mujeres sobre los hombres, ni de los hombres sobre las mujeres. Hay que buscar la igualdad. Pero situaciones que dan cuenta de la desigualdad son estas. Violencia es una de ellas. La violencia tiene rostro de mujer, ¿no? Eso no significa, ojo, que los varones no sufran violencia. Pueden haber hombres que sufren violencia, pero la violencia y la violencia hacia la mujer es letal. Y el otro tema es la desigualdad total de la valoración del trabajo doméstico, por ejemplo, no remunerado. Las mujeres todavía siguen ejerciendo trabajo doméstico, y aún tengan un trabajo remunerado fuera del hogar, cargan el trabajo doméstico adicional. Esto es una construcción que se ha hecho en base al carácter histórico y al análisis histórico de la perspectiva de género. Bien. Muchas gracias, señor presidente. Sí. Entonces, continuamos con... ¿Sí? Doctor, tenemos una pregunta más, disculpe.
Sí, ¿Hay alguien más en línea que quisiera intervenir? He anotado la pregunta del doctor Castillo, pero ¿hay alguna Hacer persona una que desee? consulta. Sí, buenas. Por favor, le cedemos paso a la doctora Juana Irujo y prosigo yo con la lectura de la pregunta del doctor Castillo Malca. ya. Ok, muchísimas gracias. Doctor, buenas noches con todos. Una pregunta puntual. Yo soy trabajadora social del equipo multidisciplinario y hace 2 días he recibido una llamada de la hija de una agraviada en un proceso de violencia familiar que está con medida de protección, solo con cese de violencia. Eh, Antes de que la semana antes que se inicie la cuarentena, se le amplió la medida de protección para el retiro del agresor de la casa. Pero ¿qué sucede? Que tengo entendido, por lo que me comentan a la hija de la agraviada, que no le habría llegado a su domicilio, ¿no?, la ampliación de la medida de protección para retirar a su papá. La pregunta concreta es la siguiente. El señor sale a tomar constantemente y ellas han decidido no dejar ingresar al agresor a la casa, y ellas tienen el temor de que el señor las denuncie por el efecto de que no le permiten ingresar a su domicilio por el tema del toque de queda. ¿Qué pasaría en ese caso con la usuaria? Ya, a ver, mira lo siguiente. Ahí sí existe un mandato judicial de retiro del agresor. Lo que pasa es, la situación es esta, o sea, tiene que ejecutarse el retiro del agresor. Entonces, el asunto es, tú tienes conocimiento del retiro del agresor, y tú estás a cargo del monitoreo y control de la medida de protección como miembro del equipo interdisciplinario. Entonces, acá es una situación muy importante que tú me estás diciendo, es la necesidad de articular al interior de nuestra organización para poder garantizar el derecho de acceso a la justicia en esta situación de emergencia. Nosotros tenemos un canal de atención al público y tenemos también la comisaría del sector. Entonces, cuando tú haces un monitoreo de la medida de protección, no es para solamente hablar con con el juez a cargo del caso, sino también hablar con la policía, porque la policía, hay una área de la policía, de todas las comisarías, que es la encargada de la ejecución de las medidas de protección. Entonces, probablemente, o sea, o bien la medida de protección no ha llegado a la comisaría porque la comisaría tiene la obligación de tener una casilla electrónica, a esa casilla electrónica tienen que ejecutar la medida de protección, y probablemente la medida de protección no se ha ejecutado por esa razón. Entonces, ahora, si tú me dices, ellas de mutuo propio van a decir ya que no entre a la casa, pueden hacerlo, pero ese señor puede agredirlas, puede romper la puerta, etcétera. Entonces, lo importante ahí sería ejecutar la medida de protección, garantizar la ejecución de la medida de protección. Para eso, al interior nuestro como organización tenemos que comunicarnos. La idea es, la gente no tiene por qué saber cuáles son los mecanismos a través de los cuales nosotros coordinamos. Nosotros hemos abierto un canal de atención única. Lady Santa Cruz es la persona encargada, y es la persona encargada de la coordinación y la articulación, y hay una coordinación directa con las policías de todas las 9 comisarías. Entonces, lo interesante sería que tú te comunicas con ella y a través de ella se comuniquen con la comisaría, e incluso, o sea, la idea es que en el monitoreo que tú haces de las medidas de protección que tienes que controlar o verificar su cumplimiento, siempre tiene que haber una coordinación con la policía a cargo, porque así como a ti, como miembro del equipo interdisciplinario, te asignan el seguimiento de una medida, también le asignan el seguimiento de medida a un policía. Entonces, tiene que haber una coordinación intersectorial para poder articular y para poder garantizar la efectividad de la medida de protección. Ya, ok, doctor, muchas gracias. Ya, perfecto. ¿Sí? Siguiente. Sí, doctor, ¿cómo está? La coordinación académica ha anotado 3 preguntas formuladas. La primera de ellas es por parte del doctor Luis Malca.
Luis Castilla Malca, disculpe, y la consulta es, si bien la ley de violencia señala que se debe flexibilizar el proceso, ¿no se vulnera el derecho de defensa y contradicción al otorgarse medidas de contradicción, disculpen, de protección, habrá querido decir, sin escucharse al denunciado? Gracias. Ya, bueno, justamente a eso iba a entrar. Por eso es que hay que adaptar el contexto de la emergencia sanitaria. Es una realidad que pone al desnudo el marco legal y acá hay que garantizar los principios y hay que adaptarlas al contexto, pero sin sacrificar determinados principios, ¿no? El derecho de defensa es un derecho que no puede soslayarse y tiene que garantizarse, pero existen circunstancias y condiciones que permiten establecer el mecanismo en el cual se puede garantizar, y eso lo voy a abordar a lo largo de la exposición. Entonces voy a contestar al doctor Malcolm en el transcurso de la exposición. La siguiente pregunta, ¿cuál es? Sí, tenemos la siguiente pregunta por parte de la abogada Nancy Lindo. Dice, ¿qué se debería hacer al tomar conocimiento de una denuncia en estado de emergencia? ¿Qué deberían de hacer las víctimas de violencia, de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar? Ya. Respecto a eso, puntualmente, nosotros en el Facebook de nuestra corte hemos publicado que nosotros hemos establecido un canal único de atención. Este canal único de atención es las comisarías de los lugares en los cuales nosotros trabajamos. Entonces, lo que nosotros hemos hecho ha sido adaptar los procedimientos establecidos de información de calidad, decisiones, ejecución y seguimiento, que es la sigla IDES, a el nuevo mecanismo de actuación que es ANIMA, Protege, Asiste. ANIMA es atender, por ejemplo, y escuchar con empatía, no juzgar y validar, informarse respecto del riesgo, la I, mejorar la protección, y la finales de apoyar a la víctima. Entonces, cada una de estas palabras acróstico que están y que significan cada una algo, implica que el canal de actuación que nosotros tenemos, que hemos establecido para atender en la pandemia, es la dependencia policial. La dependencia policial es el lugar donde la víctima va, donde ella acude, donde ella llama por teléfono para que vayan a su casa. Es el lugar en el que se da la primera atención en violencia. Entonces, los jueces, entonces, debemos de flexibilizar las reglas, pero no podemos sacrificar principios. Y ¿por qué? Porque nuestras decisiones tienen la pretensión de una justificación racional que puede ser objeto de control de motivación. Y por eso es que cuando nos equivocamos, porque no somos infalibles, para eso está la apelación. Y por esa razón nosotros tenemos que adecuar a través de estos principios algunas normas que se encuentran en la ley. Una de ellas tiene que ver con lo que ha dicho el doctor Malca, el tema del contradictorio, y más adelante voy a sostener por qué razón yo considero que el contradictorio diferido no haría ningún tipo de daño, ¿no? Y otras están relacionadas con procedimientos. O sea, en este caso, el procedimiento que nosotros tenemos a través del protocolo es realizar audiencias físicas, pero nada obsta que el juez decida hacer audiencias virtuales o decida no hacer audiencias en determinado momento cuando considere que los elementos de convicción con los que cuentan son suficientemente plausibles. Pero cuidado con el derecho a ser oído, porque así como hay el derecho a contradicción, también está el derecho a ser oído. Y cuidado con tratar a la víctima como si fuese un niño que no tiene posibilidades de expresarse, porque un niño es un sujeto de derechos que tiene un planteamiento y una mirada del mundo propia, y la víctima de violencia, niño, niña, adolescente o mujer, tiene también que decir y tiene que ser oída, y tiene que su petición tiene que ser escuchada, y eso es lo que muchas veces está sucediendo y tiene mucha relación con lo que ha señalado la trabajadora social. Hay mujeres que están diciéndole al juez: quiero que mi marido se vaya, pero hay jueces que le dicen: no, ¿por qué se va a ir? Que todavía no se vaya, ¿por qué se va a ir? Entonces, frente a esa situación, el juez dicta esta medida de protección que está demostrando en la situación de emergencia su alta dosis de letalidad e impunidad, que es el famoso cese de la violencia, ¿no? Entonces,
Esto no puede ser. Ahora, la tecnología, convirtiéndose en un instrumento de acceso a la justicia, nos ha presentado algunas posibilidades que son muy válidas. Por ejemplo, tenemos una mesa de partes electrónica con habilitación de canales de atención. Esta mesa de partes electrónica es única para toda la Corte. Les he dicho quién es la persona que está a cargo de ella, y además les he señalado que está en el Twitter de nuestra Corte y también en el Facebook de nuestra Corte, está cuál es el procedimiento que se ha implementado para la atención. Para eso necesitamos, por ejemplo, casilla electrónica de los operadores, o sea, necesitamos casilla electrónica del Centro de Emergencia Mujer, casilla electrónica de la Fiscalía, casilla electrónica de la Comisaría, para garantizar el ingreso de la comunicación y el flujo de la información por canales oficiales. Pero además también tenemos el reto de la casilla electrónica para los usuarios. O sea, una víctima de violencia, si es que tiene condiciones tecnológicas, debería tener una casilla electrónica, como la tendría que tener también un usuario que es incluso denunciado, como lo tendría que tener más adelante una persona que participa en un proceso de alimentos, porque el proceso de alimentos no tiene defensa cautiva y por lo tanto yo no necesito tener un abogado, pero sí necesito informarme de los resultados del proceso en el que se han tomado decisiones. Entonces, como la casilla electrónica está vinculada con un correo electrónico, debería de tener yo como usuario casilla electrónica. Pero, por ejemplo, hoy día hemos tenido una reunión con servicios judiciales y servicios judiciales me dice, no, tenemos una restricción allí. Casilla electrónica solamente la pueden tener los abogados y las instituciones. Entonces, hay obstáculos que no tienen un ámbito normativo superior, pero sí son obstáculos administrativos que dificultan el conocimiento de las partes de las decisiones que se toman, como este obstáculo de que cualquier persona natural no tenga casilla electrónica. Otro de los temas también de acceso a la justicia vinculado con esto es la mesa de partes electrónicas. Si ustedes entran a la mesa de partes electrónica del Poder Judicial, se requiere, te exigen de que tú tengas no solamente casilla electrónica, sino que también tú tengas una firma digital. Y la firma digital tiene que estar relacionada con el hecho de que yo tenga un DNI electrónico. Entonces, esta es otra vez una barrera infranqueable que es difícil de superar. Por eso es que nosotros proponemos que si la habilitación de la casilla electrónica, para habilitar mi casilla electrónica, me la habilita el Poder Judicial, y esta habilitación del Poder Judicial es a través, ya sea presencial, física, y también habilitación remota, eso significa que quien me da mi casilla electrónica tiene que previamente a darme la casilla electrónica identificarme. Y para poder identificarme, tiene que validar datos de información. Es como cuando te llaman por teléfono a la casa y tienen que validar algunos datos de información para contratar y te aumentan el recibo de luz o de teléfono o de cable o de internet. Validan datos porque puede contestar el teléfono no necesariamente el titular del servicio, puede contestar otra persona y le dicen a esa persona quiero que me comunica con el titular del servicio y luego valida información. Es decir, existe una posibilidad de validar información y tenemos que en ese ámbito flexibilizar, porque obviamente creas casilla electrónica de alguien y está vinculada el correo electrónico señalado con la casilla electrónica. Pero no es suficiente, necesitamos también el teléfono, porque necesitamos garantizar que cualquier comunicación posterior pueda realizarse con efectividad. Este es un cambio total de acento de lo que era relevante a lo que debe ser relevante en un entorno virtual. En este entorno virtual, y no solamente para violencia, sino expandible para todos los demás procesos, nos interesa que las partes tengan conectividad y puedan utilizar las plataformas tecnológicas. Nos interesa que también ellos se puedan comunicar de alguna manera cuando tienen algunas dificultades de acceso y tendríamos que fomentar estas eliminación de barreras que impiden este acceso. Entonces, por esa razón es que necesitamos desde el comienzo garantizar una plena comunicación con ellos vía correo electrónico, casilla electrónica y también
la posibilidad de tener ellos también una comunicación telefónica. Como ustedes, por ejemplo, en este caso, para esta videoconferencia, ustedes podían tener el link de la plataforma para poder accesar a la reunión, la podían tener en el WhatsApp. Y era suficiente tener el WhatsApp abierto y recibir el link para que ustedes ingresen. Esa misma facilidad tiene que tener las personas para poder acceder a estos recursos que permitan garantizar su concurrencia, su asistencia y su habilitación válida. Ahora, ¿cómo validamos que son estas personas? Como lo hacen en penal hasta ahora. Al momento de cada audiencia, las personas se presentan y dan sus datos generales. Y también el administrador de la cuenta puede ver desde qué usuario se están conectando, lo cual hace posible que se garantice la actuación de las personas que tienen que actuar, que tienen que participar dentro de cada diligencia, dentro de cada audiencia, y la grabación, como lo estamos haciendo en este mismo caso de la videoconferencia, garantiza también que haya el registro de las mismas. Entonces, hemos aprendido a hacer audiencias usando medios tecnológicos en este tiempo de emergencia como nunca antes. Incluso hemos tenido una reunión con el CDI, con la Comisión de Implementación del Código Procesal Penal, en la Corte y con la Fiscalía hemos acordado lo siguiente. Miren, las declaraciones de las partes en la comisaría efectuadas por la Fiscalía pueden ser efectuadas usando medios tecnológicos, lo cual implica que puede el policía grabarle con su teléfono la declaración a la víctima de violencia. Esa declaración puede remitirla al órgano jurisdiccional a través de cualquier medio tecnológico. Las evaluaciones psicológicas, por ejemplo, en el equipo multidisciplinario, pueden realizarse a través de entrevista utilizando videoconferencia. Y el reto que le hemos planteado, que incluso la cámara Gesell pueda hacerse utilizando medios tecnológicos. Todo esto teniendo en cuenta este cambio de perspectiva que tenemos que tener, que la tecnología como un instrumento poderoso de acceso a la justicia pueda garantizar el ejercicio efectivo de derechos y garantizar esta adecuación sin sacrificar principios de nuestras actuaciones judiciales. Y llega el tema pendiente, porque es un tema todavía pendiente, todavía incipiente, que es el tema del monitoreo telefónico que tiene que garantizarse, ¿no? Entonces, hemos sacado ahora ya una directiva para establecer el trabajo remoto y, por ejemplo, las actuaciones que está realizando la trabajadora social que tiene comunicación con una víctima, respecto que serían el trabajo de seguimiento de las medidas de protección, hasta este momento no está siendo valorada como un trabajo efectivo. A partir de la emisión de esta directiva respecto de trabajo remoto, va a ser valorada como trabajo efectivo. Entonces, va a tener que descargarse dentro de las herramientas tecnológicas a través de VPN y este monitoreo telefónico tiene que ser reportado y las disposiciones y medidas que se dan a partir del monitoreo telefónico, lo cual es un beneficio para la trabajadora, para la servidora, porque la servidora efectivamente está laborando y su labor no está siendo visibilizada como trabajo efectivo. Ya va a poder hacerse, va a utilizar VPN y todas las comunicaciones que tenga con la víctima de violencia van a ser tomadas en cuenta como trabajo efectivo y al mismo tiempo va a poder utilizarlas para retroalimentar al propio sistema, en este caso comunicándose con la comisaría, comunicándose con la plataforma de atención de los casos de violencia para garantizar una protección efectiva de esa víctima. Entonces, esto era lo que quería explicarles en esta parte. No sé si sobre esto particular, concreto, tienen alguna pregunta. Señor presidente, la tecnología como el teléfono, la mesa de partes electrónica, se incrementan las demandas de tipo de violencia familiar, pero la violencia familiar como un proceso también de los juzgados de alimento son los que mayormente son la carga procesal que existe actualmente, no solamente en Ventanilla, sino en todos los órganos jurisdiccionales de la República.
Entonces, al generarse nuevas demandas, mayores demandas que que hay, y encima la carga procesal que soportan los juzgados, ¿en qué medida se van a repotenciar los recursos humanos del Poder Judicial a través de los órganos que llevamos estos procesos de familia, que a diferencia de los procesos civiles, por ejemplo, sale la sentencia, se ejecuta y se archiva el proceso? Sin embargo, en los alimentos puede continuar la ejecución hasta que el alimentista tenga 20 años, o en el caso de violencia familiar hay que estar al víctima o al mismo agresor al que se sometan a las medidas que el juzgado dispone. Muchas gracias. Le decía de que, no sé, los trabajadores, hemos dado la directiva de comenzar con el trabajo remoto y ahí existe, es muy importante lo que usted dice, existe una asociación muy directa entre violencia y alimentos. Los alimentos forman parte del círculo jurídico protector que garantiza una protección integral respecto de las víctimas de violencia. Y en las vulnerabilidades y en los diversos tipos de violencia, de formas de sufrir violencia, la víctima vive una violencia más extrema en cuanto tenga dependencia económica y eso tiene mucho que ver con el tema de los alimentos, ¿no? Entonces, por eso tiene mucha razón en lo que dice. Y además, nosotros proponemos que en el dictado de las medidas de protección, las medidas cautelares estén de la mano siempre y que haya siempre la posibilidad de dictar alimentos junto con violencia. Y ese proceso de alimentos se convierte, esa medida cautelar, en un proceso judicial y ese proceso judicial se convierte en carga para el juzgado de paz letrado. Y el juzgado de paz letrado, como usted lo ha señalado, es un juzgado que soporta la mayor cantidad de carga y esta carga procesal se incrementa en función de que no termina el proceso con la emisión de la sentencia, sino que la ejecución de la sentencia tiene también todas sus complicaciones propias. Yo le diría que esto sería materia de una conversación específica que podríamos tener, que habría que profundizar, es de qué manera podríamos volver a la nueva normalidad en los procesos de alimentos, teniendo en cuenta que una preocupación que tengo y que creo que usted la comparte y todos los jueces de paz letrado que ven alimentos, es el tema de la ejecución, que me imagino que se ha parado en muchos procesos judiciales, ¿no? Así como por diferentes razones, ¿no? Entonces, uno de los problemas que yo advertí, por ejemplo, en Puente Piedra, era que muchos abogados en Puente Piedra hacían escritos para presentar consignaciones cuando ya tenía que todo ser a través de depósito bancario. Y eso generaba también personas que tengan que ir a cobrar una consignación cuando en estos tiempos esa no es la regla que tendría que hacerse. Entonces, tendríamos que ver, profundizar de qué manera vamos a volver a esta nueva normalidad y cómo vamos a atacar los procesos de alimentos. En cuanto al apoyo de personal jurisdiccional en el entorno de trabajo remoto que se va a desarrollar, existen etapas, ¿no? En esta primera etapa en la Corte buscamos que los jueces trabajen remotamente las sentencias que tienen pendientes de resolver. Luego de eso, la idea es que los jueces vean aquellos procesos a los cuales les falta un escrito o dos escritos para poder realizar, proveyéndolos, emitir las decisiones respectivas y de repente la sentencia. Y luego está el proveer los escritos que están pendientes, y para eso a través de la presidencia de la Corte y la Secretaría de la Corte, de la presidencia de la Corte, se les está comunicando a todos los jueces de nuestra Corte cuáles son los escritos pendientes de proveer. Cada juez, con los equipos de trabajo que tiene durante este tiempo que todavía dura la emergencia y preparándonos para volver progresivamente a incrementar los niveles de atención y actuación en el trabajo, lo que vamos a hacer es que ustedes coordinen con sus servidores, planifiquen el trabajo con ellos,
dividan tareas y actividades, establezcan metas y tiempos y plazos en los que van a cumplirse esas metas, y luego el trabajo que ellos realicen de proveer los escritos, validado por ustedes y validado por los administradores de sus respectivas sedes, les sirvan a esos servidores para compensar, para convertir en efectivo su trabajo remoto, y el beneficio que ellos tendrían es que luego de levantado el estado de emergencia no tendrían que compensar las labores que están realizando durante el tiempo que ellos hayan acreditado que estaban haciendo el trabajo remoto, cumpliendo evidentemente las metas establecidas. Entonces, la pelota está en la cancha de los jueces, ¿no? Para planificar, diagnosticar, planificar, establecer objetivos y metas concretas, y para eso tomar medida con los trabajadores. Entonces, teniendo en cuenta que van a haber trabajadores que van a estar en condiciones de implementar el trabajo remoto y trabajadores que no, y que en este momento, en esta etapa, todavía el trabajo remoto es voluntario, pues tenemos que promoverlo, fortalecerlo y hacer que nuestra corte trabaje remotamente en la mayoría de los casos dure esta situación de emergencia, porque es la mejor manera de garantizar la seguridad, la salud de los trabajadores, que consideramos que es importante la salud de todos los trabajadores. Entonces, por esa razón es que le decía. Entonces, ahora, luego va a venir el otro reto, que es la digitalización de los expedientes, los escritos, la virtualización, que no va a ser una digitalización y virtualización entendida como el expediente judicial electrónico. Vamos a tener que dar pasos un poco más bajo. Ya lo ha hecho la Corte Suprema, ha sacado hoy día, me parece, una decisión estableciendo mecanismos de digitalización en la propia Corte Suprema para el trabajo remoto. Entonces, la Corte Suprema lo que está haciendo en realidad es generar carpetas compartidas a través de un Drive, ¿no? Y en esas carpetas compartidas van a subirse los expedientes que van a estar a disposición de de quienes trabajen en ellos, con la finalidad de poder garantizar las actuaciones. Entonces, tienes la carpeta compartida y además puedes tener acceso al SIG. Entonces, cualquier actuación que tú efectúes y vas a descargarla, vas a firmar electrónicamente, y luego, obviamente, que termine toda esa etapa de trabajo, vamos a tener que convertir ese trabajo remoto en expediente físico. Probablemente se imprima y se legalice. Nosotros en la Corte Superior de Justicia de Ventanilla hemos emitido una disposición al respecto. Entonces, lo que se haga en lo virtual va a tener valor. Mira, fíjense que antes estábamos en la discusión de que en lo virtual era secundario y lo principal era lo físico. Ahora vamos a tener que invertir nuestro pensamiento y pensar que todo lo que se actúa en lo virtual tiene valor en lo físico, porque si no, en cuanto esta emergencia perdure en el tiempo, vamos a tener mucho virtual y va a ser un problema convertir lo virtual en físico en las mismas condiciones en las cuales nosotros lo teníamos anteriormente, ¿no? Entonces, hay un reto enorme que se presenta en el que tenemos que ir dando paso a paso, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos que ir yendo paso a paso. Hoy en día tenemos que primero superar el problema de las atenciones dentro de la emergencia. Y dentro de las actuaciones de emergencia, conforme vayan pasando el tiempo, van a ir incrementándose las facultades y las funciones. Pero esas funciones y facultades van a implementarse. El ideal es que estemos en trabajo remoto. Por esa razón es que es importante que el compromiso, la decisión de los jueces de meterse en el trabajo remoto con todo su personal, con la finalidad de que esto pueda ser viable. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor.